Capítulo 2. El espíritu correcto. Hace muchos años, mientras que mi hermana y yo estábamos curioseando entre unas cajas viejas en una bodega, encontramos unas cartas de amor que un novio rechazado había escrito a nuestra madre. Nos divertían sus afirmaciones de amor y la forma anticuada en que se expresaban en aquel entonces, así como la idea de que nuestra madre se sintiera atraída por un hombre con apellido extranjero como el suyo. Nuestra falta de aprecio por aquellas cartas se basaban en una actitud equivocada y antipática. Para apreciarlas debidamente, hubiéramos tenido que conocer personalmente al escritor y comprender la relación que existía entre los dos. Los que leen la Biblia sin tener una actitud correcta hacia ella, la Iglesia, Dios y su Hijo Jesucristo y un aprecio adecuado a sus expresiones de amor y preocupaciones por un mundo perdido, han de caer en semejante trampa. Un espíritu correcto es uno de los requisitos básicos para todo intérprete de la Escritura. El espíritu correcto sigue a la presencia personal del Espíritu de Dios en el que piensa interpretar su palabra. Sin él, el individuo no debe considerarse cristiano, según la enseñanza de Pablo en Romanos 8:9. Los que quieren enseñar a otros sin tener el Espíritu de Dios serán ciegos, guías de ciegos. Fue para todos los seguidores de Cristo pudieran entender las cosas de Dios que Él les dio su Espíritu. Primera a los Corintios 2:12. La lista de los textos bíblicos que apoyan estas verdades es larga, pero véanse especialmente los siguientes: Juan 14:17 y 26, Juan 20:22, Hechos 2:38, Primera de Juan 2:20 y 27. Como fruto de este primer don del Espíritu de Dios, el intérprete debe manifestar un espíritu de humildad y una mente lista para recibir las enseñanzas del Señor. Ya que lee la palabra de Dios, el lector debe respetar a su autor y escuchar su voz como criatura delante de su Creador, como siervo ante su amo o como vasallo en la presencia de su rey. El intérprete debe exhibir también la humildad delante de otras personas, en vista de que ellas también pueden tener la mente dotada por el mismo espíritu. Con frecuencia, otros lectores de la Biblia tendrán mejor comprensión de algún texto y solamente la humildad permitirá al intérprete aceptar la verdad de que Dios le ha revelado a otro. El intérprete nunca debe pensar de sí mismo como infalible, aun cuando esté seguro de que ha descubierto alguna verdad que el Señor le ha revelado. El apóstol Pablo nos ha dado un hermoso ejemplo de este espíritu en Gálatas 1:11 y 12. Pablo había recibido su evangelio directamente de Dios. Sin embargo, fue a Jerusalén movido para hacerlo por el Espíritu mismo, para poner delante de los demás apóstoles el mensaje que predicaba. Esto lo hizo, dice, para no correr o haber corrido en vano. Gálatas 2:2. Tal actitud de humildad, aún delante de otras personas, es otro requisito básico para el intérprete de la Biblia. También le es requerida la reverencia ante la revelación divina. Muchas veces querríamos sujetar algunas enseñanzas a nuestro propio juicio o buscar la manera de desvanecerlas, pretendiendo tener una comprensión intelectual del mundo. Pero ese intelectualismo muchas veces no es más que incredulidad disfrazada como algo respetable. A veces las doctrinas de otras denominaciones son el blanco de algún chiste, ridiculizadas en un espíritu irreverente. La forma de bautizar, la interpretación de la cena del Señor, la predestinación del pecado o de la conducta democrática de las secciones de negocios son objetivo de burla en algunos círculos. Aun cuando el intérprete no pueda estar de acuerdo con tales doctrinas, el espíritu reverente es el único adecuado para tales situaciones. Aún es posible que Dios nos dé de su luz sobre estos puntos mientras no tengamos la reverencia frente a las enseñanzas de otros creyentes. En ciertos casos raros, el lenguaje anticuado de la Biblia puede ocasionar pensamientos irreverentes. Esto sería más posible en el caso de Cantar de los Cantares. Las versiones modernas han hecho mucho para eliminar tales expresiones, pero solamente la lectura de los pecados cometidos en las personas bíblicas pueden dar comienzo a algunos pensamientos contrarios al propósito para el cual fue escrita aquella historia. En todos los casos de este tipo, el lector de la Biblia debe esforzarse para leer, pensar y enseñar con la debida reverencia.
junto con el espíritu de simpatía, humildad y reverencia y una mente apta para aprender, el estudiante debe esforzarse por mantener el espíritu de obediencia a Dios cuando lee. Sin él, el intérprete no podrá comunicar justamente el mensaje de Dios a sus oyentes. Quizás la verdad no llegue a oídos de ellos con la fuerza de la convicción, o acaso cambie el mensaje de acuerdo con su propia desobediencia. En Juan 5:39 y 40 encontramos un caso de esto. Jesús se refirió a la costumbre de los judíos de escudriñar las escrituras, sin creer en aquel de quien testificaban las escrituras. Ya que no querían reconocerlo como el Mesías prometido, no podían tener fe en él ni enseñar la verdad evidente acerca de él. En una palabra, el espíritu de obediencia demanda que el lector esté preparado o dispuesto a poner en práctica lo que aprende por su propio estudio de la Biblia. Todo lo que aprende debe procurar aplicarlo a su propia vida. En Romanos 15:4 leemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este texto se hace referencia a la aplicación personal de la enseñanza bíblica a nuestra vida. Debemos permitir que su mensaje penetre en el corazón y la mente para que nos conformemos con su propósito. Las verdades básicas que contiene su historia, los ejemplos mencionados de los que fueron obedientes o desobedientes a Dios, sus instrucciones sobre la vida, todas deben ser aceptables en completa sinceridad y con el propósito de seguir al Señor. Cuando leemos que Dios obró poderosamente en favor de su pueblo antiguo y en los milagros de Jesús, debemos entender que también es capaz y dispuesto a hacer cosas semejantes para nosotros en la actualidad. No precisamente en la misma forma, sino demostrando el mismo amor y poder para con nosotros, de alguna manera apropiada a nuestros tiempos. Todo esto debe ser logrado por medio de la oración y la fe. Estas actitudes forman parte del espíritu en las que debemos manejar las escrituras. Aun cuando el estudiante goce ya de los dones del compañerismo del espíritu, es la voluntad de Dios que obtenga por medio de la oración todo lo que se necesita. Con frecuencia no tenemos solo porque no pedimos, Santiago 4:2, pero pida con fe, no dudando nada, Santiago 1:6, para que no sea como las olas del mar, inconstante y su entendimiento y enseñanza del mensaje de Dios. Desafortunadamente, muchas veces la necesidad sentida por el uso devocional de la Biblia sustituye al estudio profundo de ella. Esto no debe hacerse, ni tampoco debe tomar el lugar del estudio el examen de ella para beneficio personal. Las dos actividades son necesarias por sí solas. Junto con la búsqueda del significado bíblico, el lector debe sentarse también a los pies de Jesús, como María, y aprender de él. Lucas 10:39. Acompañando a la palabra de Dios con fe para obtener algún provecho verdadero. Hebreos 4:2.